La vía del corazón. Lección 2. Preguntas y respuestas a Yeshua Ben Yosef. Pregunta: ¿qué experimentaste cuando fuiste al desierto 40 días y 40 noches? ¿Y cuál fue el propósito de hacer ayuno? Respuesta: querida amiga, primero, el propósito del ayuno era doble. El cuerpo es efectivamente un instrumento de comunicación. Recibe y transmite lo que podrías considerar señales. Y queremos enfatizar aquí, por tu bien, que el cuerpo recibe señales, así como también las transmite desde tu mente. En el transcurso de cualquier día normal, estás habitando en una especie de campo vibratorio. Ese campo vibratorio precisa que tú, dentro de cierta frontera, vivas de tal modo que puedas efectivamente comunicarte y relacionarte dentro de ese campo vibratorio. Por lo tanto, el cuerpo aprende a adaptarse al lugar donde estás colocándolo y a todo aquello para lo cual lo estés usando. Cuando el alma desea cambiar frecuencias vibratorias para poder recibir nuevas señales, es muy valioso preparar el cuerpo desviándolo de sus patrones habituales. Por ejemplo, cada vez que comes una cierta comida y lo haces diariamente, día tras día, mes tras mes, durante todo el año, el cuerpo se adapta a esa frecuencia vibratoria. Aprende a recibir la energía de esa sustancia, aprende a adaptarse a ella, a morar con esa sustancia, y entonces utiliza la energía de esa sustancia. Y cuando te apartas de ella, se crea un espacio. Hay un marco temporal, por así decirlo, en el cual el cuerpo ahora ya no está recibiendo las señales que le brinda esa sustancia. Y él crea, por así decirlo, una pausa. La inteligencia misma de la estructura celular del cuerpo hace una pausa. Y al detenerse, puedes empezar a enviar nuevas señales a las células para que estén abiertas, receptivas, de tal modo que puedan sintonizarse a sí mismas a nuevas frecuencias que entonces podrán ser recibidas, aceptadas. Por lo tanto, se trata de una práctica muy común entre las vías espirituales, ya que cuando el alma desea hacer más profundo su sentido de autoconciencia, haciendo más profunda su conexión con Dios, o como quieras entenderlo, eso que se llama ayuno siempre ha sido conocido como de ayuda para facilitar un cambio tal, pues pone al cuerpo a descansar. Lo saca de su rango normal de experiencia vibratoria, de un modo tal que pueda abrirse a sintonizar con nuevas frecuencias. Así pues, el ayuno tiene dicho propósito como medio de preparación. Mas, en segundo lugar, esto también afecta a la naturaleza de la propia mente,
de la mente pensante que está enlazada con el cuerpo y con el campo vibratorio del ámbito físico. Mediante el proceso de ayuno, la mente también se vuelve más lenta, se hace más abierta, la espaciosidad se crea en ella. ¿Y por qué es esto valioso? Porque el alma quiere empezar a enviar nuevas señales, descendiendo desde los niveles más profundos de la mente, a través de la mente pensante, hasta llegar a las células del cuerpo. El alma está pues tratando de recrear sus percepciones, la estructura desde la cual tu yo más inferior, tu mente egoica, la mente que te lleva a lo largo del día, ha estado operando desde ahí, tratando de cambiar esto. Así es que el ayuno no es solo una cuestión corporal, también afecta a los mecanismos cerebrales del pensamiento, permitiendo que nuevas señales eléctricas envíen impulsos a través del cerebro y desciendan al cuerpo. Y por tanto, de igual modo, crea una espaciosidad, de forma tal que puedan ser recibidas unas frecuencias nuevas. Sería comparable a una situación en la cual, por así decirlo, estuvieras viviendo en una casa donde tienes constantemente sonando una cierta música a un cierto volumen y donde entonces, repentinamente, decides que quizás sería bueno escuchar el sonido del canto de los pájaros tras la ventana. Así pues, vas a los controles del aparato y bajas el volumen de la música. Cambias el campo en el que estás teniendo la experiencia. Y así, a medida que el volumen baja, comienzas a escuchar ese fondo que siempre estuvo ahí, el de los pájaros cantando afuera de la ventana. Y tu atención comienza a desplazarse desde el campo vibratorio de la música que has estado escuchando al campo vibratorio del canto de los pájaros. Y entonces llegan nuevas imágenes, nuevos pensamientos, nuevos sentimientos a través del cuerpo. Así pues, el ayuno sirve para ese propósito. En un nivel más profundo, considera pues el hecho de ayunar como una decisión deliberada que no tiene en realidad nada que ver en el nivel del significado con solo la comida. Es la decisión de interrumpir patrones que se han hecho habituales. Así es que ayunas de sonido, ayunas de pensamiento negativo, ayunas de sentirte ocupada, de ir a la cama siempre a la misma hora todos los días o de levantarte siempre a la misma hora. Y esto lo haces un día, 2 días, una semana, un mes, por 40 días y 40 noches. Cambias totalmente ciertos patrones. E igual que el efecto de liberar a tu cuerpo del uso habitual de ciertas sustancias, crea un espacio en el cual puede tener lugar algo nuevo. El ayuno del simple marco temporal al que estás acostumbrado cuando te levantas por la mañana creará una espaciosidad en la mente y te volverás consciente de cosas que no sabías que estaban ocurriendo. Recibirás señales que no habías recibido antes. Cuando vine por primera vez a hablar con mi querido amigo Yayem, para comenzar a recultivar nuestra capacidad comunicativa, le estuve visitando a menudo.
Entonces, más tarde, le sugerí que siguiera la práctica de levantarse a las 3 en punto de la madrugada. No lo hacía normalmente a esa hora, y no obstante, al hacerlo, ayunó de su hábito normal, lo cual aumentó su sentido de conciencia y creó o cultivó la capacidad en la estructura cerebral y en el sistema nervioso de poder sintonizar con esas frecuencias elevadas que siempre están ahí, pero que a menudo se ven desplazadas porque aún estás dormido. En ese momento, el resto de la gente a tu alrededor todavía no se ha despertado y por tanto no está llenando el campo vibratorio con todo el ruido de millones de mentes funcionando activamente. Así es que este es el sentido más profundo del ayuno. Se trata de hacer las cosas de una nueva manera, ayunando de viejos hábitos, lo cual aumenta tu sentido del discernimiento, tu alerta ante lo que está presente. Ayunar es algo extremadamente valioso y debería ser realizado por todo el mundo de vez en cuando. No hablamos aquí de un ayuno ocasional del cuerpo, sino de comenzar a reconsiderar todos los hábitos que tienes, incluso los que son positivos. Si vas a tu habitación a meditar a la misma hora cada día, entonces el cuerpo y la mente comienzan a anticipar lo que debe suceder mediante la experiencia aprendida y ya conocida. Entonces, ve a una hora diferente. Si estás acostumbrado a ciertas oraciones, prueba a veces con algunas diferentes. Si estás acostumbrado a ir con ciertos amigos regularmente, cambia eso un poco, de vez en cuando. Si tienes la costumbre de hablar mucho, pásate un día en silencio. Comienza entonces a reconsiderar los hábitos que hayas cultivado, aquellos que sean más continuos, tanto que nunca piensas en ellos. Y entonces, tómate un tiempo para ayunar deliberadamente de ese hábito. Si tienes el hábito de leer el periódico dominical, pásate un mes sin leer ningún periódico y observa cómo esto crea un cierto espacio donde poder comenzar no solo a percibir las cosas de una forma diferente, sino a recibir diferentes impulsos. Encontrarás que llegan nuevos pensamientos sobre cómo usar ese tiempo de forma diferente. Ayunar es un arte y uno que merece ser cultivado en ti mismo. Ahora bien, ¿qué es lo que experimenté en el desierto durante 40 días y 40 noches? Miedo, frío, calor, aburrimiento, ruido mental, hambre, dicha, éxtasis, deleite, libertad, experiencias extracorpóreas, clarividencia, clariaudiencia, visitas de ángeles, visitas de criaturas que deberían haberme dejado bloqueado por el miedo, que podrías llamar serpientes, arañas. Querida amiga, ese viaje te coloca en una posición donde ya no puedes distraerte de todo eso que diariamente está discurriendo en tu conciencia. Se trata de un tiempo de purificación por no tener ninguna oportunidad de escapar, de verdaderamente tener que observarlo todo lo que está sucediendo en el campo de la conciencia propia.
Surgieron en mí pensamientos de odio a Dios. Surgieron pensamientos en mí de decidirme a ponerme al servicio de Satanás y no de Dios. También surgieron pensamientos en mí de querer abandonar mis raíces y convertirme en un rico mercader rodeado por lo que llamarías bailarinas. Si puedes imaginar cualquier pensamiento positivo y negativo, ten por segura que dentro de ese periodo de 40 días, algunos símbolos de esos pensamientos surgieron dentro de mí para experimentarlos, incluso celularmente en el cuerpo. Surgieron dudas de mí mismo. La ira surgió. Todo ello surgió. Surgió en su totalidad todo el campo de la conciencia humana en mí en esos 40 días y 40 noches. Así es que ese periodo fue por entero uno de ayuno. Y ese fue el propósito de apartarme de toda comunicación con cualquiera, de todo el confort al que estaba acostumbrado. Estaba yo solo, conmigo mismo. Y al morar conmigo mismo, entendí que nunca estuve solo. Las cosas negativas, como podrías describirlas, tendieron a llegar cerca del 5.º día y duraron hasta aproximadamente el día 20. Y entonces todo comenzó a cambiar a medida que comencé a darme cuenta de que podía desidentificarme de esas cosas. No tenía por qué juzgarlas. Podía notar, sentir el frío y simplemente aceptarlo. El cuerpo está frío. ¿Y qué? El cuerpo está hambriento. ¿Y qué? Deseo ir a ver a mis amigos y danzar y cantar. ¿Y qué? Observaba cómo surgían las cosas y finalmente fue como si éstas se dieran cuenta de que ya no iban a poder establecer su hogar en mi mente. Y así desistieron. Y al igual que al ayunar físicamente, el cuerpo al final está vacío y las estructuras celulares pueden comenzar a repararse y a sanar en un nivel más profundo. Y el sistema nervioso puede descansar profundamente. De igual modo, mi mente comenzó a descansar. Y en ella fue creada una espaciosidad. Y desde el día 20 hasta aproximadamente el 25, pude sentir una transición a medida que mi conciencia comenzaba a soltar todo lo que había conocido del mundo. Y todo y todos se convirtieron en recuerdos lejanos. Y noté cada vez más que estaba naciendo una luz, que estaba siendo encendida una luz dentro de mí. Se estaba creando una espaciosidad. Y desde esa espaciosidad comencé a conectar con niveles de conciencia que de hecho ya había experimentado antes, pero que ahora tenía tiempo para realmente cultivar mi permanencia en aquellas frecuencias en las cuales podía recibir comunicación de otros maestros de reinos no físicos. Comencé a sentir el gran amor de Dios como nunca antes lo había sentido. Llegaba no solo como un pensamiento o una inspiración o un fugaz sentimiento, sino que llegó
a inundarme, filtrándose, por así decirlo, y aquí hablo metafóricamente, por mi mente y a través de las células del cuerpo y del sistema nervioso corporal. Llegó a sentarse, por así decirlo, en todo mi ser. La paz profunda, la confianza perfecta, el reconocimiento de que no estaba solo, de que tenía todo lo que pudiera necesitar alguna vez porque era uno con Dios. Así es que tuve muchos estados de bendición y de éxtasis, muchos estados que trascendían la identificación con el cuerpo, y repentinamente fui transportado a otros reinos y a otros mundos. Imágenes de lo que me quedaba de camino de vida empezaron a surgir, y era como si surgieran a partir de todo ese barro que son los asuntos de la mente y todas esas cosas que, como tú, yo tenía que hacer para ocuparme de mis asuntos diarios. Nada de eso tenía ya la capacidad de perturbarme, y el propósito más profundo comenzó a revelarse por sí mismo. Y escuché la voz de mi padre hablándome en lo que sería más o menos el día 37. Y la voz llegó claramente desde mis alrededores y desde dentro de mí diciéndome: eres mi hijo amado, en quien me complazco. Y repentinamente me di cuenta de la verdad que es verdad siempre. Dios me ama. No necesito hacer nada. Soy tal y como mi Padre me creó. Y comenzaron a disolverse las opiniones del mundo en mi campo de conciencia, mi campo de energía, como podrías llamarlo. Y comencé a estabilizarme plenamente en lo que podrías denominar un estado mental iluminado. Ya no me identifiqué más como el hijo de José. Me identifiqué como el hijo de Dios. Así es que ahí tienes una sinopsis de lo que experimenté durante mi peregrinación y mi ayuno. Los 40 días y 40 noches, por cierto, eran una representación numerológica que fue muy importante para las escuelas de pensamiento en las que fui entrenado. Representaban un tiempo de nacimiento, experiencia y desilusión. Es como un ciclo, 40 días y 40 noches, a ser considerado más como algo metafórico que literal. Y cuando regresé, todas las cosas se habían vuelto nuevas y diferentes. Yeshua ben Yosef había realmente viajado al desierto, mas quien regresaba era el Hijo de Dios. Por lo tanto, querida amiga, date permiso ocasionalmente para ayunar de los hábitos que hayas creado. Pregunta. Por favor, háblanos sobre María y sobre los mensajes que recientemente están siendo publicados y que dicen que proceden de ella. Respuesta. ¿Realmente, querida amiga, quieres que rellene volúmenes y más volúmenes? ¿Quieres tenerme horas hablando? Pues en verdad, podría utilizar todo el tiempo del mundo para hablar con amor de aquella que fue conocida como mi madre y que sigue siendo siempre una íntima parte de mí mismo.
pues seguimos, por supuesto, en perfecta comunicación. Ella, como alma, eligió permitir, aceptar involucrarse en el drama de mi propia encarnación en el mundo. Ella fue, por tanto, colocada en la posición de sacar a la luz todo lo que no fuera amor dentro de sí misma y contemplar los propios hábitos de ser madre, trascendiendo esos hábitos para poder servir en un marco más amplio. En esa encarnación, ella perfeccionó su propio despertar, su propio compromiso con lo que está mucho más allá de cada conciencia individual. Ella vive siempre tal y como yo vivo, y ella nunca ha dejado de seguir la vía del corazón. Esa vía que es perfeccionada cuando la conciencia reconoce que yo vivo, pero no yo, sino aquello que es la creación de mi Padre, la conciencia crística. Ella sola vive a través de mí. Ella es un ser extremadamente activo en eso que llamarías tu marco temporal actual. Está hablándole a muchos. Las apariciones que han sido registradas por lo que llamas la gran autoridad de la Iglesia. Esas apariciones no son la mera imaginación de nadie y van a verse realmente en aumento. Los mensajes que ella está dando, o mejor deberíamos decir esto, las personas con las que ella intenta comunicarse, requieren que su mensaje sea dado de una manera que es algo diferente de la manera en que yo estoy formulando este mensaje, el que te estoy dando a través de este canal. ¿Y por qué? Porque el maestro sabio aprende el lenguaje del estudiante, el temperamento, el espacio de conciencia en el cual está. Y entonces le habla en los términos que puedan ser entendidos mejor. Y así, ella habla de los cambios en la tierra, habla del amor de Dios, habla un lenguaje que muchos puede que no prefieran, pero que otros sí. Y no obstante, existe todo un arte, toda una habilidad y un propósito. Y su propósito es por completo el mismo que el mío. Cultivar en todos los que quieran escuchar el realineamiento de sus percepciones, para que puedan sanar su sentido de separación con respecto a Dios y regresar a la verdad del amor, al merecimiento y al poder y la gracia para despertar, en otros términos. Hay muchos que se reivindican como canalizadores suyos y que no lo son. Si prestas atención a la vibración que sientes con los libros que puede que leas, o con los audios que puede que escuches, o con lo que sea que tengas, siempre reconocerás su presencia, porque habrá una cierta suavidad, una cierta gentileza, una cierta cualidad de maternidad perfecta, por así decirlo, por lo que te puedes sentir como si ya solo quisieras reposar tu cabeza sobre su pecho
y disolverte en la bendición del amor. Siempre detectarás a aquellos que no se están comunicando con ella, pero que querrían hacerte pensar que sí, por cierto tipo de constricción, por cierta sensación de energía egoica, de miedo al futuro. Mejor haz esto otro va a suceder, no hay modo de evitarlo. Ese tipo de afirmaciones no proceden de ella en absoluto. Y realmente, tal y como hice entonces, amo profundamente a aquella y la contemplo como un ejemplo radiante de lo que la conciencia puede ser.